Bueno, continuamos. Decíamos entonces que con el tema de cuándo comienza la existencia de las personas, si al momento de la concepción o con ese criterio médico, algunos que realmente debería tomarse en cuenta como lo que la persona nace recién cuando eh, se forma toda la columna vertebral con el sistema nervioso y que hasta ese momento no es más que un conjunto de células. Esta primera etapa previa a esa, si se interrumpe ese proceso, no sería abortivo, porque no habría vida. Sin embargo, si tomamos como la concepción, el momento del nacimiento, la existencia de la persona jurídica, sí habría aborto. ¿Y qué es la concepción? La concepción es la unión del óvulo con el esperma. Es decir, inmediatamente a partir de ese momento existe persona humana, por lo tanto, cualquier interrupción que se haga de allí en adelante habría aborto. Después volvemos sobre el tema, pero lo importante es que tengan en cuenta que desde que se comienza la existencia de la persona jurídica está protegida en nuestra legislación, por lo tanto, no se puede interrumpir. Hay otra posición médica también que habla de la teoría de la anidación, es decir, producida que el espermatozoide se junte con el óvulo y se produzca la concepción, este óvulo debe circular por las trompas falopio, asentarse en el útero de la mujer y permanecer ahí, es decir, anidarse, consolidarse y comenzar a desarrollarse. Porque aparentemente hay veces que esto sucede, el óvulo no se anida y la mujer lo pierde y ni se entera que esto ha sucedido. Por lo tanto, algunos dicen que la persona jurídica, la persona humana comienza a tener existencia recién cuando se produce la anidación de ese óvulo fecundado. ¿Por qué? Porque recién ahí vamos a hablar de que el embarazo está en curso, que previamente no sabemos si ese embarazo va a prosperar, va a seguir adelante o no. Son distintas posiciones que cada uno genera. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, avala esta teoría de la anidación. Entonces decía, opiniones muy importantes, no opinión de algún científico, sino realmente opiniones muy importantes. Acá vamos a tocar algunos temas médicos que espero que sean juzgados con generosidad, porque por ahí podemos decir algo que está fuera de lo exacto o hasta lo mejor de lo correcto, pero bueno, somos abogados, no médicos. La idea es que acá tengan una idea aproximada y el que desee profundizar y leer más profunda y detenidamente Rivera, aquí está genial la explicación, lo puede hacer. Yo le decía que Rivera tiene una descripción bastante cortita de la evolución de esto. Por ejemplo, comienza con el derecho romano. En el derecho romano, si bien consideraba que la existencia de las personas comenzaba al momento del nacimiento, sostenía que se protegía la vida concebida. Por lo tanto, si el niño nacía con vida, su existencia se computaba en cuanto a sus derechos desde el momento de la concepción. Imagínense, hoy no podemos determinar exactamente el momento de la concepción, menos en el derecho romano. Porque el tema es ese, ¿en qué momento se produce la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide? Recuerden, el hombre en cada eyaculación elimina millones de espermatozoides y solo uno fecunda el óvulo. Por eso que no es que esto se pueda determinar en un momento exacto, es imposible. Pero el concepto es ese, es decir, en el primer momento existe vida humana para el mundo jurídico, y no solamente el mundo jurídico nacional, internacional. Ya vamos a llegar ahí cuando avancemos en la evolución. Estos eran los romanos. Después vino, por ejemplo, Savigny, un gran estudioso y comentarista del Código Civil francés de Napoleón, que sostenía que en realidad, si protegemos esa vida previa al nacimiento, estamos protegiendo una ficción y que ese sujeto carece de capacidad, que si bien la ley lo ampara concediéndole ciertos derechos en su exclusivo favor. Por lo tanto, esa ficción que ha sido creada a interés del nascituro solo a él le sirve. Pero tampoco sabemos si es verdad que algún día va a existir, cosa que también es verdad. No sabemos si cada embarazo terminará con un nacimiento de una persona viva. Pero eso decía Savigny. Posteriormente aparecieron códigos decimonónicos que hacían un mix entre lo anterior
y decían que consagraban la regla de la existencia de la persona, comienza desde el nacimiento, pero le reconocían a la persona en el vientre materno algunos derechos. De allí que Freitas, que es una de las fuentes principales de Vélez Sarsfield. Freitas es el creador del esbozo del Código Civil brasilero, es decir, esbozo significa proyecto, un proyecto de Código Civil para Brasil, Freitas, que tomaba a su vez todo el derecho francés, el alemán. Ese proyecto de Freitas fue uno de los grandes, una de las grandes fuentes de las que se sirvió Vélez Sarsfield. Y Freitas, ¿qué decía? Es un contrasentido lo que dicen los códigos decimonónicos, que son los anteriores a la época de Vélez Sarsfield y demás. Por un lado dicen que la personalidad comienza con el nacimiento y sin embargo le reconocen y hasta le dan representación a la persona que está en el vientre materno. Por lo tanto, hay persona. La nada no se representa, decía. Y si tienen Vélez Sarsfield van a ver que el fundamento del artículo 221, Freitas decía, no se concibe que haya ente susceptible de adquirir derechos sin que haya persona. Se atribuyen derechos a las personas por nacer. Si los que deben nacer son representados, dándoseles curador, que se ha denominado curador al vientre, es forzoso concluir que existen ya y que ya son personas, pues la nada no se representa. Y después dice, si los que deben nacer no son personas, ¿por qué razón existen leyes penales y policiales que protegen su vida preparatoria? ¿Por qué motivo se pune el aborto? ¿Por qué motivo no se ejecuta la pena de muerte en la mujer embarazada y tampoco se la juzga en el caso de que merezca dicha pena, sino 40 días después del parto? Todas preguntas con una respuesta sola. ¿Por qué? Porque ya hay algo que no le llamaban persona, pero los efectos tenía las apariencias y los derechos y las obligaciones de una persona. Por lo tanto, decía Freitas, estamos hablando de una persona, no quieren ponerle el nombre nada más. De allí se tomó Vélez Sarsfield para establecer lo que sigue vigente hoy, de que la persona por nacer comienza con la concepción. La persona en realidad comienza con la concepción y en su primera etapa, desde la concepción hasta su muerte, su primera etapa va a ser llamada persona por nacer, que desde la concepción hasta el momento del nacimiento. De allí comenzará su vida afectiva, se va a llamar menores, dividido en menores propiamente dichos, adolescentes, después será adulto. Estamos en el inicio del sujeto del derecho de la persona jurídica. El Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo, uno de los tratados internacionales más importantes, es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nada más y nada menos, también conocido como Pacto San José de Costa Rica, dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Más clarito, no hay duda de eso. Nuestra Constitución hace mucha referencia directa al tema, pero en el artículo 75, inciso 23, ¿se acuerdan lo que era el 75, inciso 22? En el inciso 22 se incorporaba a la legislación nacional todos los tratados internacionales suscritos por Argentina. En el inciso 23, en este artículo, está hablando de las atribuciones del Congreso de la Nación. Cuando hablamos de este artículo 75, dice todo lo que pueda hacer el Congreso de la Nación, si no vayan a la Constitución Nacional. En el inciso 23, lo que establece la Constitución, debe el Congreso de la Nación dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Hace referencia indirectamente a la persona por nacer, porque esto en realidad está, dice el mismo Rivera, que se trata de un texto de compromiso en que habla más de los derechos de la madre que del naciturus, pero también hace indirectamente referencia, pues se habla de embarazo,
el embarazo desde cuándo existe. Volvemos a la pregunta del millón. Desde la concepción, desde la anidación, desde que es el cúmulo de células, que son solo células, según el otro sector, tiene su sistema vertebral con el sistema eh, nervioso central creado a partir de ahí, o desde cuándo. Seguimos con la misma duda. Algunos dirán desde acá, otros acá, otros acá, y la discusión será eterna, donde además hay que tener en cuenta que ingresa a esta discusión un concepto muy difícil de dejar de lado, que es religión, ética, moral. Esto no es una discusión solamente jurídica. O sea, si fuera, algún día podremos ponernos de acuerdo. Pero hay muchos, y además está el respeto por lo que piensa el otro. Nunca es fácil decir yo, o sea, no se puede decir nosotros tenemos la razón, los otros no, y en democracia hay que convivir. Es el tema a la hora de legislar, ¿qué hacemos? Cuando legislamos el aborto legal y gratuito para todo el mundo, la discusión es complicada porque si no tenemos una ley que autorice el aborto, no quiere decir que los abortos no se hagan. Los abortos se siguen haciendo y van a seguir muriendo muchas jovencitas por abortos mal realizados en lugares sin control, en lugares que hasta un tallo de perejil le introducen en las curanderas para... O sea, las que tienen plata van a una clínica privada, pagan y sale todo bien. Y los pobres la pasan mal. Es una cuestión de conciencia. Yo calculo que a nadie le gusta esto, nadie va a tener relaciones tal después aborto como que se saca una muela. Tampoco creo eso. El tema pasa que se generan un montón de cuestiones prácticas más allá de espirituales, de sensaciones morales o jurídicas, porque si bien cada uno tiene la libertad de elegir sobre su cuerpo, cuando hablamos de las mujeres que dicen, no, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, sí, pero para los que concebimos a la vida desde la concepción, estás matando a una persona. Ya no es más solo tu cuerpo. No es que te vas a cortar una oreja, que es tu cuerpo, y querés tener una oreja, cortátela. No, hay una persona humana de por medio. Ahora, si vos consideras que todavía no es persona, que lo será después de las tercera semana, cuarta semana, quinta semana, también tendré que respetar. Así que de última, porque si no hay ley se lo va a hacer igual, si quiere hacer eso, sáquense de la cabeza. Nadie va a decir, bueno, ahora que hay una ley yo salgo a abortar. Una locura. Nadie, creo que nadie en el mundo va a pensar eso. Es lo mismo que cuando surgió la ley del matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario. ¿Ustedes creen que a partir de esa ley dijeron, bueno, ahora yo voy a ser homosexual porque hay una ley de matrimonio? Los homosexuales estaban, y lo que se hizo, como digo siempre, la ley viene a dar solución a reclamos legales. Lo que se hizo dar de la sociedad, lo que se hizo fue dar una solución legal a algo que existía. Y el aborto existe, no podemos ser necios y negar o pensar que porque haya una ley habrá más o menos abortos. Los abortos están. Ahora, lo que sí me parece discutible, y ahí creo que tengo razón yo, lo van a hacer con mi plata y estoy en contra de eso, porque el aborto legal dice una palabra gratuita. Van a ir al hospital, que se mantiene con el impuesto que pago yo, que estoy en contra del aborto, a abortar. Vayan a un hospital y hacerse una operación de apéndice y venga dentro de 2 semanas, 3 semanas, no tenemos cama, esperen su turno, no es urgente, usted no se está por morir, tiene la rodilla torcida, espere porque tengo caso de urgencia. En estos casos no podemos esperar 2 semanas para abortar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar de la cama a alguno para hacer un aborto gratuito? Cuestiones que cada uno tendrá que resolver, que no nos vamos a poner de acuerdo. A mí no me van a hacer cambiar mi forma de pensar. Por lo tanto, yo tampoco intento hacerle cambiar la forma de pensar a otro. Y así como yo aprecio la mía, permito que cualquiera aprecie la suya. Lástima no estamos en clase porque hubiéramos tenido una discusión hermosa, ¿no les parece? Pero ya vamos a tener oportunidad de hablarlo, si Dios quiere, cuando todo esto pase, vamos a tocar el tema, porque el derecho, o sea, es importante saber lo de los romanos, pero ustedes se van a mover en un mundo donde van a trabajar no con el concepto romano, Savigny, código decimonónico, Fleitas, ni Benesarsfield, sino con lo que salga de acá en adelante respecto a este tema, leyes nuevas, modernas, y para eso tenemos que estar preparados.
Las directivas que tenemos en la cátedra es que esto sea principalmente práctico, es decir, cuando ustedes salgan a la calle, tengan contenidos que les sirvan para moverse en el día a día, no tanto enciclopedismo, no tanto teoría, sino cuestiones prácticas. Y ustedes ya tienen que pensar estos temas como estudiantes de Derecho y como futuros abogados. Es decir, cada uno debe tener su posición, debería por lo menos, si no, ¿qué piensan? Si no piensan en estas cosas que son las importantes. ¿En qué pensarán ustedes si no es en aborto sí, aborto no? Todas las cosas modernas. Y al lado de esto hay otros temas que a lo mejor no son tan rimbombantes y no tienen tanta prensa. Por ejemplo, eutanasia sí, eutanasia no, ayudar a morir, muerte digna, fecunda el tema de la maternidad por subrogación, es decir, alquiler de vientre. Son los temas del momento, más allá del derecho romano. Así que sobre todo eso ustedes deberían estar pensando y ir formando su criterio y no quedarse y no dejarse influenciar por lo que diga un profesor. Yo digo lo mío, ustedes ya son grandecitos y tienen la obligación de pensar cada uno con su propia cabecita. La cabeza no está para separar las orejas, ni para que el cuello no termine en punta o para no pinchar la almohada. La cabeza está para que la usen. Bueno, seguimos con el tema. Más allá de lo que decía esto de la Constitución, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que también forma parte de nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, que dice en el artículo 2, dice, debe interpretarse por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años. Eso decía la ley anterior al Código Civil y Comercial, porque ahora nosotros vamos a ver que la denominación cambió. Son menores, después son adolescentes. Si el niño, un feroz hombre de 17 años, sonaba un poco desactualizado, ¿no? Bueno, eso se actualizó, hoy son menores propiamente dicho hasta los 13 y también son menores hasta los 18, pero de 13 a 18 son adolescentes. Cuando volvamos a la Bolivia correspondiente volvemos sobre el tema. Y hay un caso muy interesante que lo pueden leer en Rivera en la página 216, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es una jurisprudencia, ¿se acuerdan lo que hablamos en la clase anterior de jurisprudencia? Es aplicable solamente a un caso, no crea derechos en general para todos. Debe ser ratificada en cada caso en particular similar a un caso similar a este. Acta de Murillo, y lean ahí, se trata de un caso en Costa Rica, un grupo de 9 matrimonios que presentaron problemas de infertilidad se consideraron afectadas por el hecho de que aquí tales prácticas eran prohibidas en razón de una sentencia de la Corte Suprema de su país. Es decir, la inseminación artificial estaba prohibida en Costa Rica, ellos que no podían tener acceso a esa práctica, recurrieron legalmente y llegaron hasta la Corte Americana. La sentencia de la Corte Americana es sumamente extensa, hace múltiples consideraciones sobre la interpretación del artículo 4 de la Convención. Y les leo rapidito lo que dice. El Tribunal Supranacional consideró que solo al cumplirse el segundo... acá está. El aspecto fundamental del decisorio es que, basado en pruebas científicas, acá tenía que ver cuándo comenzaba la concepción de la persona jurídica, cuándo era el comienzo, si la concepción o después. Escuchen esto. Afirma que se debe distinguir 2 momentos en el desarrollo del embrión. El embrión es el óvulo fecundado por el espermatozoide y se transforma en un embrión. Primero, la fecundación y segundo, la implantación. El Tribunal Supranacional consideró que solo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción, pues si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas, pues no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. Es decir, da la idea de que la existencia, en los casos de inseminación artificial extracorpórea, ahora es un tema que viene después, pero alguna idea deben tener, la fecundación artificial extracorpórea, la realizada donde la concepción
entre el óvulo y el espermatozoide y la unión se realiza en un laboratorio y después es implementada en la mujer, separa estos dos momentos. La fecundación es esa, cuando se unen. Pero esto que está en el freezer, hasta que no es implantado en el seno materno, no tiene posibilidad de desarrollo. Sus posibilidades de desarrollo son nulas. Por lo tanto, para este fallo, la persona humana va a comenzar a existir no en la concepción realizada en un laboratorio, sino cuando se implanta en el útero femenino. El tema es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con esos embriones que están en el freezer? Dejo ahí porque ahora vemos la forma de fecundación extracorpórea, fecundación asistida, y ahí vamos a tocar el tema. En Argentina, ¿qué dijo la doctrina sobre este tema de cuándo comienza la existencia de las personas? Recuerden todo lo que dijimos, la doctrina que influye indirectamente como fuente de derecho. En septiembre de 2013, la Jornada Nacional de Derecho Civil recomendaron: comienza la existencia de la persona humana desde la concepción, entendida como fecundación, sea dentro o fuera del seno materno. Dentro o fuera del seno materno. Es decir, lo que está en el freezer, cuando la concepción se realizó en el laboratorio y está en el freezer, también es persona. En el marco del derecho vigente en nuestro país, debe considerarse excluida la posibilidad de eliminar embriones humanos o su utilización con fines comerciales, industriales o de experimentación. Y por mayoría se dijo que ese fallo que comentamos recién, Artavia Murillo, dictado por la Corte Americana de Derechos Humanos, no es vinculante para nuestro derecho. Y se estableció, por último, que en el marco del derecho vigente en nuestro país, debe considerarse excluida la posibilidad de eliminar embriones humanos o su utilización con fines comerciales, industriales o de experimentación. Pero como ustedes saben, esto es doctrina, esto no es ley propiamente dicho. ¿Qué dice nuestro código, por último, que es lo más importante casi de la actualidad? Artículo 19. El anteproyecto, que fue el proyecto que terminó siendo este Código Civil con modificaciones, decía lo siguiente, les leo: la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnica de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Esto era Artavia Murillo, que la persona que nacía en un laboratorio comenzaba su existencia a la panza, pero acá decía lo siguiente: sin perjuicio de lo que prevea una ley especial para la protección del embrión no implantado. Es decir, que esos embriones que quedaban en el freezer debían ser protegidos por una ley especial. Este texto fue modificado. Y fíjense en qué quedó nuestro artículo 19. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Punto. No hace referencia a si seno materno, extracorpórea, comienza con la concepción y volvimos al inicio hace 40 y pico minutos atrás. ¿Cuándo es la concepción? Como dice Rivera, la disposición actual no soluciona la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del embrión no implantado producto de las técnicas de reproducción humana asistida, ni protege su destino. Ahora vamos a ver, cuando veamos las técnicas de reproducción asistida, qué pasa con eso y qué tipo de protección hay en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera.